Vamos a meternos ahora en el mundo de la política internacional, ¿no? Exactamente. Hace rato que no venía a visitarnos. Sí, hace rato que no sabemos mucho de política internacional. Exactamente. Nosotros, Daniel, ¿no? Hoy nos vamos a poner al día. Y mirá que para ponerse al día tenemos Sí. tantas cosas para hablar, desde lo que pasa en Latinoamérica y lo que pasa en Europa también, ¿no? Exactamente. Y él nos baja a la realidad, ¿no? Nos hace más Exactamente. fácil entender lo que sucede a nivel internacional. En un lenguaje llano, podríamos decirlo, donde la gente también puede interpretar y conocer lo que está sucediendo en el mundo. Por eso vamos a recibirlo a Facundo Ruiz Frágola con nosotros otra vez aquí en Epulso Urbano. ¿Cómo está, Facundo? ¿Cómo te va, ¿Todo bien? Facu? ¿Cómo Muy bien, estás? gusto Buen verlos. día. ¿Qué Hace tiempo pasa? que no nos venías Sí, a ver, Sí, así sí, que, bastante bueno, tiempo, ¿no? Vamos a Sí. hablar de Habíamos todos hecho los una promesa temas. de que íbamos a venir más seguido, bueno, lamentablemente no se ha dado. Esperemos que la próxima sea un poquito más cerca en el tiempo. Sí, seguro que sí. Había ¿Qué sucede? gente también que Sí, que preguntaba por que vos. preguntaba por vos, fans Sí, sí. tuyos. Sí. Sí. ¿Cuándo va a Es una venir cosa Facundo? muy loca, ¿no? Porque me pasa que la gente me saluda en la calle y por ahí me agradece. Nunca me hubiera imaginado que me para la gente y me agradece. Gracias por explicarme, porque si no, no hubiera entendido lo de Medio Oriente o lo de Europa o no me hubiera enterado. Así que bueno, Bien. sí, Claro, la por verdad eso que... yo lo dije recién, nos bajas al lenguaje. Claro, Sí, claro. Más entendible. Sí, es un método que utiliza uno para meter todo lo que es el derecho de integración regional o el derecho internacional público, bajarlo, entender la geopolítica, bueno, toda esta mezcla de relaciones tan tumultuosas y conflictivas. Así que bueno, yo creo que la gente en definitiva termina entendiendo. Bueno, para mí, digamos, la idea era esa y bueno, Sí. por suerte, por momento lo logramos. Bueno, hay veces que es tan conflictivo todo que es muy difícil bajarlo a tierra, Sí. como por ejemplo lo que pasa en Perú, pero... Contanos qué pasa en Perú. A ver, es muy complejo porque bueno, es un sistema político distinto al nuestro, pero además, digamos, había un enfrentamiento. Entonces, lo que ha pasado el lunes es la explosión definitiva de un sistema muy conflictivo que tenía de un lado al Poder Ejecutivo, de otro lado al Poder Judicial, con además los antecedentes que ya traíamos, ¿no? Porque Martín Vizcarra, que es el presidente en funciones, o no lo sabemos, Ajá. pero bueno, supongamos que es el presidente en funciones o el que de alguna manera ha dictado la suspensión del Parlamento, venía como sucesor de Pedro Pablo Kuczynski en el 2016, que estaba acusado por lo que se denomina la trama Odebrecht, es decir, Sí. multiplicidad de casos de corrupción, incluso ha habido suicidio de algunos políticos, ha habido una crisis ya importante. Y digamos, esto parecía que en el tiempo, digamos, no iba a tener mucho recorrido, termina explotando el lunes. Sí. Esa parte del Poder Ejecutivo, digamos, que tiene muchos conflictos con el Poder Ejecutivo y que en definitiva hay una pugna ahí por lo que es el Poder Judicial. Son los nombramientos que se hacen para el Tribunal Constitucional. Eso, digamos, es lo que la batalla final, podríamos decir, ¿no? Ajá. Y que de un lado tenemos a todo lo que es, digamos, el progresismo o la centroizquierda, podríamos decir, pero sobre todo en el Congreso tenemos a los fujimoristas y los apristas, que son parte de la derecha y de la ultraderecha Claro. peruana. Incluso habíamos visto en septiembre, digamos, que había un cierto apoyo popular para el presidente y la gente, digamos, en un 82% se manifestaba de manera negativa con respecto al Congreso, es decir, había un descrédito muy importante del Congreso. Entonces, bueno, este desplazamiento de alguna manera político o esta jugada política del Ejecutivo hace explotar todo por los aires y además produce la renuncia de la vicepresidenta, que no sabemos si todavía tiene validez o no, porque bueno, digamos, ante un Congreso disuelto, obviamente el que debería aceptarle la renuncia a Arauz, no lo puede hacer, así que la verdad que es un laberinto sin salida hoy. Entonces, bueno, algunos de los nombramientos que han hecho el Tribunal Constitucional deberían resolverse en estos días, porque el Congreso, a medida, digamos, que estaba disuelto y a medida que iba en el mismo día sesionando, ha nombrado algunos jueces para el famoso Tribunal Constitucional, porque básicamente el tema principal en Perú es esa trama de corrupción. Yo me imagino que la ultraderecha lo que busca es tratar de poner gente de confianza ahí. Entonces, bueno, lo que hace Martín Vizcarra básicamente, una cuestión técnica, pero se llama moción de confianza a Pedro Orellechea, uno de sus ministros de mayor confianza, justamente era para empezar a tratar ese tema.
es lo que hace, digamos, que hoy estemos en esa disrupción política, ¿no? Por lo tanto, no sabemos si hay presidente, si la vicepresidenta está renunciada y a la vez no está aceptada esa renuncia, Sí. y a la vez el Congreso, digamos, que ha impugnado y ha tratado de deshacerse de alguna manera de Vizcarra, ¿no? Así que Ahora, es una situación muy, muy compleja. Esto es una situación que afecta, digamos a Perú desde lo interno, o también en su relación internacional puede afectar esta situación que está viviendo, digamos, ese país. No, a ver, es una relación... Más bien interna. O sea, relación puramente interna. Bueno, sí, a ver, sabemos que la ligazón que puede haber con Washington, quizá conocemos lo que es el Grupo de Lima, este grupo de países satélites que actúa bajo la órbita de Washington, de Estados Unidos. Digamos, tiene nacimiento en Perú, pero obedece, digamos, al otro mandato, al mandato de Kuczynski. Por ese lado podría ser, pero aquí el conflicto es puramente interno, porque hay que decirlo, Perú es una democracia en construcción todavía. Cuando hablamos nosotros los fujimoristas estamos hablando de la ultraderecha, del sector más reaccionario de la política, y por eso los sectores progresistas que están saliendo a la calle reaccionan de manera tan negativa, incluso no, o sea, la misma, para que tenga una idea la gente, los mismos manifestantes no han dejado de entrar al Congreso a sus congresistas, es decir, a sus legisladores. Los propios, entonces hay una crisis interna de legitimidad, de desprestigio hacia la política, pero sobre todo hacia el poder legislativo, que en definitiva lo que buscaba era poner jueces propios, digamos, para zafar de alguna causa de corrupción. Bueno, en definitiva es un problema interno, y que además hace a lo que decía yo, digamos, el nacimiento del gobierno de Vizcarra tiene, digamos, una debilidad, y esa debilidad se termina manifestando hoy con esta verdadera explosión que casi no tiene antecedentes. Deberíamos remontarnos al año 92, Fujimori había tenido justamente alguna situación parecida también, donde los disuelve hasta el Poder Judicial, casi como una dictadura militar. Bien. Pero sí, la verdad que es muy difícil. Bueno, en América Latina tenemos muchos problemas de carácter político, como también incluso lo tiene Estados Unidos, ¿no? Que Trump está enfrentando el juicio probable juicio político. ¿También por tema de corrupción o por qué? Podríamos llamarlo corrupción también, en este caso no en lo económico, pero sí en las relaciones de poder. Digamos, recordemos que en Estados Unidos, Donald Trump, ya le conocemos, digamos, todas las andanzas, venimos comentando mucho aquí. Donald Trump, ¿qué es lo que hace? Bueno, recordemos que en 2020 tenemos elecciones en Estados Unidos, con lo cual Donald Trump va a buscar su reelección, y eso hace que empiecen, digamos, a moverse todas las aguas todas las aguas turbias, en todo caso, empiecen, digamos, a tener mayor preponderancia aquí, de que él se lo acuse, en este caso, bueno, de la trama ucraniana. ¿Qué es la trama ucraniana? Bueno, se dice que habría... Es complejo explicar cuál es el proceso para que sepamos cuál es la relación de Estados Unidos con Ucrania. Eso remonta al 2014, después de la crisis por Crimea. Hay una manifestación en Ucrania, Estados Unidos apoya a la oposición ucraniana. Bueno, es complejo, pero básicamente desde esa relación, hoy tenemos nuevo gobierno en Ucrania, se dice que Trump habría presionado, básicamente una llamada por teléfono en la cual habría presionado a Zelensky, que es el nuevo presidente ucraniano, para que acuse a Joe Biden, o Joe Biden, como prefieren ustedes, para que a su vez, digamos, se incluya a su hijo, se llama Hunter Biden, en una trama de corrupción. Bueno, tiene, digamos, alguna ligación con Estados Unidos esta empresa, y lo que se dice es que lo que busca Donald Trump es que se salpique, digamos, por todos los negocios que tiene con Ucrania y con Estados Unidos, a estos personajes que son de la oposición, que se presentarían en las elecciones de 2020. Bueno, es muy complejo para explicarlo en 2 minutos, pero básicamente es así. Así que, bueno, eso ha despertado obviamente en el sector demócrata de los Estados Unidos, que es la oposición a Trump, una iniciativa que es lo que se denomina el impeachment, es decir, el juicio político a Donald Trump. Eso va a arrancar por la Cámara de Representantes, que sería una cámara baja, que se hace con mayoría simple. Nancy Pelosi, que es la representante, digamos, de los demócratas, ya ha impulsado el juicio. Veremos si se da. Por ahora parece difícil, digamos, que Donald Trump pueda ser destituido. De hecho, en los 2 antecedentes previos que tenemos en Estados Unidos, nunca ha pasado, porque se necesita 2/3 en la Cámara Alta, que es la Cámara de los Senadores, ¿sí?
que lo va a tratar, que además, digamos, tiene mayoría que, digamos, pertenece al partido de Trump, ¿no? Recordemos que en Estados Unidos tenemos demócratas y republicanos, un sistema bipartidista legal. Pero de todas maneras, digamos, todo este ruido hace que, digamos, todas esas acusaciones a nivel interno en Estados Unidos tengan manifestaciones y tengan, digamos, apoyos y a la vez muchas reacciones en contra, más allá de lo que nosotros conocemos de Donald Trump, ¿no? Así que bueno, Donald Trump, digamos, de alguna manera se suma a esta que sería la cuarta motivación que tiene la oposición, el cuarto impulso sería de juicio político. Recordemos que venimos de la trama rusa también, por el apoyo que habría brindado Estados Unidos, también por la trama rusa respecto al envenenamiento de 2 agentes. Bueno, la verdad que es complejo explicarlo, pero bueno, básicamente es así, digamos, Estados Unidos, digamos, tiene un buen pasar económico hoy, digamos, tiene buen crecimiento, etcétera. O sea, Donald Trump, en los números, digamos, le va bastante bien. Sí. En lo que no le va bien es en la batalla militar, en la cuestión nuclear, en Medio Oriente, la cuestión Venezuela. Bueno, han sido muchas expediciones que ha emprendido Donald Trump que por ahora no han resultado como él esperaba, ¿no? Entonces, bueno, ese debilitamiento, obviamente, de Estados Unidos, de alguna manera va a pesar adentro. Yo soy de los que creen que eso va a ser, en definitiva, un boomerang que se va a estallar de lleno en contra de la economía de Estados Unidos, porque la guerra comercial de Estados Unidos con China, que hemos hablado tantas veces aquí, tiene muchos componentes de otros países que en definitiva después lo termina consumiendo Estados Unidos, bueno, etcétera. Lo cierto es, digamos, que todos esos enemigos, digamos, que ha fabricado en definitiva Donald Trump son los que lo van a terminar venciendo. Yo no soy de los que dudan, digamos, que eso le pueda costar las elecciones el año que viene, ¿no? Probablemente reelija. Probablemente reelija, aunque no descarto, digamos, que pueda ganar la oposición, pero lo cierto es que ha creado, digamos, un anticuerpo en la sociedad por esta cuestión esta fronteriza, por los enfrentamientos que tiene con todo el triángulo norte de Centroamérica, por la cuestión Venezuela, porque ha quebrado en definitiva el multilateralismo, la ONU, la cuestión de Medio Oriente, qué es lo que pasa con Corea del Norte o con su socio japonés, con Arabia Saudita también, que está en conflicto, digamos, en el Golfo Pérsico. Bueno, son una gran cantidad de frentes que Estados Unidos quizás ha estado acostumbrado históricamente a esto, pero que no han servido, digamos, para consolidar la hegemonía estadounidense, ¿no? Por ejemplo, la cuestión Siria o la cuestión Venezuela como algo paradigmático, lo digo, ¿no? En otros tiempos quizás Estados Unidos hubiera vencido, ni hablemos de Irak o, digamos, de las cuestiones en Pakistán, digamos, son cuestiones que Estados Unidos no puede resolver porque obviamente no tiene la misma fortaleza que nosotros le hemos conocido años anteriores, ¿no? Por eso, cuando yo vengo aquí permanentemente hablo del siglo de las 4 llaves y de las batallas comerciales, arancelarias, nucleares, de las cuestiones tecnológicas y diplomáticas. Bueno, son terrenos en los que Estados Unidos ya no domina al mundo. Más allá de lo comercial, digamos que lo más importante, Estados Unidos es un país en definitiva que no es el que nosotros hemos conocido y obviamente todas estas batallas por el dólar, por el petróleo, por los recursos naturales y digamos en lo que cómo se mide militarmente y comercialmente, bueno, no le va del todo bien a Estados Unidos, pero sí quizás internamente a Donald Trump le va bien. Igual, por eso digo, es un boomerang que va a pegar de lleno contra Estados Unidos cuando digo que va a haber alguna especie de vendetta del resto de los países que además se están organizando en bloques económicos, como ya vemos que está pasando con China. Yo he anticipado que va a pasar con China, yo creo que va a subir al número 1, pero en forma de bloque con la ruta de la seda, es decir, Rusia, India, Sudáfrica, probablemente Japón, bueno, una serie de países, digamos, que responde a un mundo que es más multipolar digo, que la América para americanos como los sueños de Donald Trump, o la América First, la América primero, ¿no? Lo último por ahí, no sé, ¿qué es lo que dejó la última asamblea de la ONU? De la ONU, claro, que se realizó hace días. Este contexto, sí. Sí. ¿Qué dejó, digamos, para analizar o qué provecho se ha sacado de esta asamblea? ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Qué balance se hace de esta última asamblea? Sí, ha dejado un sabor a muy poco. Digamos, se esperaba mucho más, porque además, digamos, los grandes jugadores, lo que esperábamos nosotros, no ha asistido China, no ha asistido Rusia, no ha asistido Venezuela. Entonces, bueno, era Donald Trump, entre que no le gusta participar de las deliberaciones principales y algunos de los actores que no aporta demasiado
al debate nos ha dejado muy poco. Esperábamos alguna serie de definiciones, pero sí quizás sea, por ejemplo, Irán, con la suma de algunos miembros proponiendo que se cambie la sede, que no sea más en Nueva York. Porque Estados Unidos, digamos, debería dar participación a los demás, porque además Estados Unidos había bloqueado las visas de los iraníes, no quería que entren a terreno estadounidense. O Bolsonaro también, hablando del Amazonas, la cuestión climática por los dichos de Greta, de la chica esta que había hablado respecto al Amazonas, era una cuestión, ha sido una cuestión notoria que ha salido a la luz, pero Bolsonaro hablando barbaridades del Amazonas, diciendo que no es el pulmón del planeta, bueno, algunas de esas cosas, pero que sirven casi de anécdota, pero para encontrar alguna llave de salida, es decir, para ratificar el Acuerdo Climático de París, para resolver la cuestión en Medio Oriente, para resolver la cuestión del Valle de Jordán, por ejemplo. Israel acaba de legalizar todos los asentamientos israelíes en Palestina, en Cisjordania, o sea, cuestiones gravísimas que afectan los derechos humanos, como la crisis humanitaria en Yemen o en Haití. Lamentablemente no han sido la tapa de los diarios ni que estaban en agenda, digamos, de los personajes más importantes, ¿no? Así que bueno, de todos, digamos, los encuentros que yo he visto últimamente, este me parece que ha sido el que ha dejado menos. Porque además de la ONU, digamos, hay acuerdos que se firman de manera bilateral por fuera de lo que es la Asamblea. Tampoco hemos tenido nada de eso, ¿no? Quizá lo más cercano que podamos tener en el tiempo es que mañana se va a reunir Donald Trump con Kim Jong-un, que es el mandatario de Corea del Norte, por la cuestión nuclear. Lo que pasa es que justo ayer ha hecho unos ensayos nucleares en el mar de Japón, Corea del Norte, así que eso puede complicar las cosas. Tremendo el coreano, ¿eh? Probablemente... No se calma. Sí, porque venimos nosotros de la reunión de julio, donde Donald Trump, digamos, se retira de Hanoi, de Vietnam, se retira muy disconforme, porque lo primero que hace el coreano básicamente es pedirle el levantamiento de todas las sanciones, todos los bloqueos que tiene Estados Unidos sobre Corea del Norte. No accede a eso, por lo tanto, digamos, ese elemento de presión que es el elemento nuclear, por eso habla de la debilidad de Estados Unidos de no poder imponer sus propias reglas. Quizás haya sido el elemento más importante. Yo mencionaba la cuestión de la Amazonia, probablemente pueda darle un impulso al Acuerdo Climático de París y digamos, al protocolo de Kioto, que no quiere suscribir casi ninguno de los países, porque básicamente eso afecta el mundo capitalista en sí, digamos, el corazón capitalista está afectado por este acuerdo climático que dice, el mundo no puede, digamos, no se pueden hacer negocios más de esta manera, destruyendo el planeta. Obviamente ahí cuando están en juego las grandes empresas, es difícil, digamos, porque los países se resisten, tienen muchas presiones, es difícil poder pensar, digamos, que avancemos en esto. Quizás tengamos ahí algunos promotores como Macron, que en realidad está impulsado más por todo el sistema, digamos, de negocio francés que responde a los agronegocios y demás, pero lo de Venezuela ha quedado incluso en un segundo plano, que había sido algo muy importante para tratar, pero además, digamos, la Unión Europea probablemente en estos días tengamos noticias porque está impulsando ya la salida definitiva, con acuerdo o sin acuerdo, de la Unión Europea. Es decir, Reino Unido, que ha sido el alma mater, digamos, de ese acuerdo, está por salirse de la Unión Europea. Ahora, después lo voy a explicar, la próxima semana prometo explicarlo un poquito mejor, qué significa salirse de la Unión Europea con acuerdo o sin acuerdo. Bueno, tenemos al Trump británico, que es Boris Johnson, que acaba de cerrar el Parlamento después del siglo XVII, no sé si una cosa así. Lo que pasa es que nosotros por ahí, estamos por ahí acostumbrados a que, digamos, se diga que hay dictadores y hay regímenes en América Latina, pero cuando Netanyahu, yo hablaba recién de Israel, hace lo que hace y va por el 5º mandato consecutivo, no pasa nada. O Angela Merkel, que tiene el 4º mandato consecutivo en Alemania. Claro. O en España, que tiene muchos problemas para conformar gobierno, bueno, ahí no pasa nada. Las crisis siempre se dan en América Latina, ¿no? Esa es una cosa curiosa, pero vamos a explicar qué significa esto del cierre del Parlamento, más allá de las ceremonias que son emocionantes, digamos, pero bueno, lo que ha hecho es decir, por favor salgan todos los legisladores, aquí se cierra el Parlamento, claro. Y ni siquiera la reina tiene algún instrumento legal, digamos, para impedir eso. Así que bueno, digamos, eso se lo ha volteado la Corte, bueno.
hay una serie de problemas en uno de los países más importantes, porque en definitiva es el resabio de lo que ha sido el Imperio Británico, nada más y nada menos, ¿no? Así que, Bien. bueno, lo hablaremos en otro momento. Como ven, hay muchos temas Sí, se hace mucho, sí. para ir abriendo llave y, bueno, podemos seguir de aquí hasta que termine el día. Así que Y vamos lo a... último, la Argentina, ¿qué papel juega en todo esto? Espectador. Y bueno, claro, sí, la Argentina, bueno, ¿qué papel tiene? Bueno, nosotros lo hemos dicho, digamos, yo creo que el golpe final, y nosotros lo habíamos anticipado aquí, ha sido que el acuerdo Unión Europea-Mercosur se termina de caer, porque con el veto austríaco, el Parlamento austríaco acaba de decir, de ninguna manera vamos a entrar nosotros a ese acuerdo. En realidad no es ni siquiera el acuerdo que ha firmado Macri, era una carta de intención firmada por la Comisión Europea que, dicho de paso, está en pleno recambio y ha sido utilizada por Jean-Claude Juncker para que se presidente de la Comisión Europea para lavar su imagen y decir, total, me voy, se lo firmo y que se arreglen todo. Así que bueno, ese quizás ha sido el golpe de gracia para decir, la verdad, Argentina no ha tenido ninguna estrategia a nivel geopolítico, salvo eso, ¿no? Firmar un acuerdo de libre comercio que ponía en riesgo muchos digamos, elementos clave de la economía argentina. No digo con esto que no habría que firmar nada, no, digo que habría que negociar de otra forma, porque claro, puede caer definitivamente la industria argentina. Después lo analizaremos, pero obviamente nosotros estamos en una transición que va hasta el 10 de diciembre, por lo menos, con un nuevo gobierno, veremos cuáles son, digamos, las prioridades que fija el nuevo gobierno, si es que hay, o el gobierno que si es que sigue, yo creo que va a ser difícil. Pero si es que sigue, ver hacia dónde va, digamos. Porque además hay que decirlo, hay que salvar el Mercosur, hay que salvarlo de Bolsonaro. Argentina lamentablemente no tiene una buena relación con este personaje brasilero. Habría que ver cómo se redimensiona, se reestructura toda la integración regional a nivel Latinoamérica, y Argentina, bueno, yo ya lo he dicho, tiene que buscar formar parte de un BRICS o una cosa así, es decir, buscar el multilateralismo en definitiva, pero sin duda me parece que hay que cambiar de estrategia porque evidentemente no ha venido ninguna inversión. Yo creo que todos, hay digamos, coincidencia en pensar esto, ¿no? A ver, lo hemos señalado un montón de veces, Argentina, digamos, va a ser difícil que se reintegre en el mundo que tiene relaciones tan complejas como la que contamos y que además no tiene una estrategia definida, porque en definitiva todas las relaciones internacionales tienen un periodo largo, un proceso largo y un proceso, digamos, que está muy pensado a largo plazo, ¿no? Entonces, seguro, esto de pegar volantazos, la verdad que no nos va a llevar a buen puerto, así que bueno, esperemos qué es lo que pasa. Muy bien, Facu. Muchas gracias, Facu. Muchísimas gracias. No, por favor, chicos. La próxima seguimos y bueno, hay mucho para hablar. Muchísimo también, para hablar todavía. de hecho. Muchísimas gracias. No, gracias. Facundo Ruiz Fragola, sigue hablando con nosotros acerca de política internacional, bueno, haciendo un pantallazo, ¿sí?, de lo que hoy en día está pasando. Muchas cosas más pasan, obviamente, pero por una cuestión de tiempo nosotros hasta aquí llegamos. La próxima semana seguramente vamos a estar hablando de otros temas más que interesantes.